Ok, ya vimos el inicio de La Familia, parte 1 de 10. Toca revisitar la segunda parte. Esto es Aquí no sabemos de cine. Comenzamos. Ok, para empezar, debo de mencionar que esta película siempre fue mi favorita. La recuerdo como una película bastante divertida y que me gustaba más que la primera. Me imagino que por las escenas que tenía, que empezaban aquí los saltos más imposibles y todo eso, pero hablaremos de eso más adelante. Y bueno, me imagino que también tenía parte el diseño de los carros, que la mayoría eran más llamativos y todo eso. Además de la buena relación que se veía que había entre Roman Pierce y Brian O'Connor. Que por cierto, este es uno de los puntos más fuertes que tiene esta película, que lo vemos ya actualmente, que en ese momento pues era bueno, pero no sabíamos qué era lo que nos esperaba. Y me refiero a esto, al agregar nuevos personajes que después se iban a retomar en futuras entregas. Empezamos con este coprotagonista, que es el compañero de Brian en esta situación, Roman Pierce. Y a él también se le une no recuerdo cómo se llama, Ludacris. Y a mí me parece una forma de agregar a estos personajes muy orgánica, porque es algo muy natural. Digo, la película ni siquiera inicia viendo a Brian. Vemos cómo se están organizando las carreras callejeras por la noche. Y el organizador principal de todo esto es Tex. Es él el que está ahí acomodando a todos los participantes y se da cuenta que falta uno. Y entonces le llama a Brian para que vaya al rescate, se una a la carrera y poder hacer la carrera. Porque como todos sabemos, las carreras ilegales por la noche en Miami solo se pueden hacer de 4 integrantes, y había 3. Después de esto, cuando se termina la carrera, llega la policía y arrestan a Brian, y todos queremos que vaya a la cárcel por todos los delitos que cometió. Pero no, recordemos que Brian es un agente encubierto que es muy efectivo a la hora de atrapar a los criminales. Ya tenemos la primera película como prueba. Y entonces ya en las oficinas de los oficiales nos damos cuenta de que necesitan a Brian para un nuevo trabajo, porque hay otro mafioso que está haciendo cosas muy ilegales y que está relacionado con carros, y todo esto le gusta mucho a Brian. Para este trabajo, Brian ya tiene algo de experiencia, y lo que les pide es que lo dejen trabajar a su manera. Además, pide que traigan a un compañero de su elección. Y los policías acceden, claro, ¿por qué no vamos a ayudar en lo que nos pida a alguien que ayudó a escapar al criminal más buscado de Los Ángeles? Y es ahí cuando hace la aparición Roman Pierce. Una versión de Roman Pierce bastante carismática, pero también se nota un poco más serio. Es una persona que realmente te hace sentir peligro, porque es un ex convicto que además está en arresto domiciliario. Claro, pero él es muy inteligente y pone de su casa como un camper, entonces puede estarse moviendo hacia donde él quiera. Y de esta forma tenemos armada la parejita que va a trabajar en conjunto para atrapar a Carter Verón. Una cosa que quiero resaltar del personaje de Roman Pierce es la evolución o involución, yo le llamaría, que ha tenido a lo largo de todas las películas. Porque a partir de su aparición en la película número 5, el personaje tomó un rumbo totalmente distinto y lo empezaron a usar como un alivio cómico. Pero eso no tiene nada que ver ahorita, estamos hablando de la segunda, nos estamos adelantando demasiado en el tiempo. Un personaje que se usó demasiado bien en esta película y que a mí me gustó mucho en lo personal fue la gente que estaba infiltrada con Verón. Se llamaba Verónica Fuentes. Ella era la gente que estaba infiltrada con Verón y que además hacía muy buena química con Brian. Creo que hasta me gustaba más que cómo se veía con Mia en la número 1. Si yo fuera amigo de Brian, le recomendaría que mejor se fuera con Verónica Fuentes en lugar de con Mia de Toretto. Pero en lugar de darnos a Verónica Fuentes en una película siguiente, no, prefirieron hacer a Mia una espía o a cualquier otro personaje. Pero a mí se me hace que Verónica Fuentes hubiera funcionado mejor en el progreso de toda esta historia para hacerlo más grande. Otro apartado que hacía que esta película me gustara tanto eran esas escenas tan épicas que tenían, porque aquí tenemos el nacimiento de este género de los efectos visuales que solamente esta franquicia se puede permitir. Y tenemos esto desde los primeros 10 minutos de la película, 15 minutos, no me acuerdo la verdad. Pero a media carrera a Tex se le ocurre levantar un puente y deja una rampa como de este vuelome. Y los carros empiezan a volar por ahí, se ven muy reales la verdad. Y esto lo digo sin reírme ni nada, porque en ese tiempo las escenas favoritas que yo tenía de esta película eran esas. Número 1, la escena del puente donde vuelan todos los carros y uno se estrella contra un letrero de la Pep. Número 2, la escena del final donde Brian sabía perfectamente que en esa parte de la carretera iba a haber una rampa para volar y alcanzar el barco de Verón. Esa escena era muy buena. Número 3, esta creo que sí es difícil de superar y realmente era una de las escenas más emocionantes de que me recuerdo de esta película. Me refiero a la escena donde entran como al almacén de... no me acuerdo qué había en esas bodegas, pero entran dos y salen como 400 carros y se cambiaron de carro Brian y su amigo, el Roman. Y entonces se arma una fiesta de carros y es una escena que te deja sorprendido. Es un grandioso plan. Es de otra película. Esto no es de Rápido y Furioso. Y actualmente en la revisita de esta película hay una escena que yo recuerdo mucho.
es totalmente diferente, no tiene nada de sorprendente, pero se me hace muy significativa. Y es que hay que recordar que el trato que le hicieron a Brian y a Roman fue el regalarles su libertad, el borrar su expediente, como si no hubieran hecho ningún delito. Esto ya sabemos que se repite después, pero esta, al ser la primera ocasión, es algo muy creíble. Y hay una escena, justo antes de que lleven a cabo todo este plan y todo eso, están como en un puente, en un lago, o tal vez es el mar porque es Miami y están ahí a la orilla del mar. Y están solamente Brian y Roman hablando de eso, de cómo había sido su infancia y su adolescencia, que un error los llevó a otro. Y habían estado cometiendo delitos sin control. Y el estar tan cerca de su libertad otra vez, combinado con como el amanecer que le dan, que se ve como si fuera una pantalla verde, es una escena muy significativa porque realmente se siente genuina su amistad, no se siente como de repente, ay, conocí a un amigo pelón y le regalé un carro para que escapara de la policía. No, esta amistad viene de más tiempo y esto se siente muy genuino. Esa escena es muy buena. ¿Y qué mejor aventura hay con tu mejor amigo que robarle tanto dinero a un mafioso? Porque hay que recordar esa última secuencia de Brian y Roman siendo libres y saliendo sin hambre y con un buen de dinero en la panza. Me parece que es un buen cierre para la química que nos habían mostrado entre Brian y Roman y la amistad que nos habían planteado desde el principio. Creo que es una película bastante buena. Y bueno, dejando de lado todo lo malo que pudo haber tenido esta película, que no es un guión perfecto, que no tiene un montaje totalmente pulido y que además hay algunas escenas en donde en las que se les olvida quitar el fondo verde. Es una película que en mi infancia me regaló muchos momentos de felicidad, de entretenimiento y que me hacía soñar con que los carros podían volar y que podía ser tan guapo como Brian. Dejando de lado todo esto, tengo que aceptar que a mí es una película que me gusta mucho, que la disfruto y que la puedo ver una y otra vez. No diario, porque sí es algo raro ver la misma película todos los días, pero sí. Y sin nada más que agregar por el momento, espero que te haya gustado este video. Si fue así, déjame tu me gusta. Si no, déjame un comentario tirando hate. Déjame tu opinión acerca de esta película, a partir de cuál perdiste la esperanza de poder tener una buena historia. Y te prometo que lo más pronto que pueda voy a subir el de la tercera para ya subir el de la 10ª. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.